Hola, soy Rocío Maidana, conductora de Huella Guaraní. Huella Guaraní es un programa de actualidad donde tenemos diferentes referentes sociales que vienen a contarnos y a charlar con nosotros. Vamos a salir los días martes a las 22:30 horas por Canal 22, otra forma de hacer televisión. Acompañadnos. Bienvenidos a Huella. Hoy vamos a hablar de la crianza sana, un tema bastante actual, se puede decir. Nos acompaña acá Araceli Perla, que es la vicepresidenta de Crianza Sana, y el abogado, Julio Alonso, abogado penalista. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Bueno, queremos que nos cuenten de qué se trata Crianza Sana. Bien, es una ONG que está fundada para ayudar a las familias que están detrás de obstrucción de vínculo, alienación parental, padres, madres, ambos géneros, que obviamente sucede en separaciones conflictivas, Sí. sobre todo en las separaciones muy conflictivas sucede en esta alienación parental que no solamente separan a los padres, sino también separan a toda la familia del progenitor, quien está siendo alienado. En este caso hace mucho hincapié en el lado de la defensa más del lado paterno, porque creo yo que la organización tiene que ver con eso cuando toman de rehén a la criatura, en la parte de la madre generalmente, como fue el caso de Lucio, por ejemplo. Exactamente. Para que la gente sepa puntualmente de qué vamos a hablar. En ese caso, ¿qué pasa? ¿Se hace la denuncia? ¿Cuáles son los tiempos? Mira, es súper interesante y acá quisiera parafrasear a Miguel de Unamuno, un filósofo alucinante en cuanto a la claridad que tuvo cuando criticaba la filosofía. Él decía que la filosofía se olvidó del hombre que sufre, ríe, llora, ¿sí? Del hombre de carne y hueso, dice. Y eso nos pasa muchas veces con las leyes. ¿Sí? Las leyes que tenemos en Argentina, ¿no? Tenemos una fascinación increíble con incorporar normativas, con importar normativas y tener leyes maravillosas, increíbles. Pero la cuestión en la realidad, a la hora de la práctica, que eso es el derecho. El derecho es una palabra ambigua, ¿no? Tiene muchos sentidos, tiene una carga valorativa muy fuerte, pero la cuestión es que cuando es desempeñada en los juzgados, ahí vemos el derecho vivo. Cuando vemos las resoluciones judiciales, cuando vemos el trato, cuando la persona recibe una denuncia o se está separando y es una separación conflictiva, nos pasa, por lo menos a mí, en cuanto varios clientes... Varios casos, que la ley dista mucho de la práctica, ¿sí? Sobre todo la utilización de instrumentos legales creados con una finalidad muy positiva debido a distintas razones, ¿no? Que podemos tener 20 programas de esto, ¿no? Pueden ser razones de recursos humanos, de personas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo, ¿no? El departamento de Bahía Blanca tiene 1 millón de personas. ¿Y cuántos forenses tiene? ¿Cuántos peritos? En la parte de niños son 3 o 4. 3. Nada más. Nada más. Entonces, cuando dan una fecha, por ejemplo, para una cámara Gesell, para alguna pericia, tarda muchísimo tiempo. Contanos qué es la cámara Gesell, porque por ahí mucha gente no sabe. Bien, la cámara Gesell es en el artículo 102 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, habla que cuando se recepciona el testimonio de un niño, de un adolescente o de una persona con padecimientos psicológicos, psiquiátricos, se lo tiene que tomar con un cierto resguardo y establece un protocolo, que es el protocolo que está en la resolución 908 de la Corte Suprema de Justicia y de Procuración General. Y ahí establece cómo se tiene que recepcionar el testimonio de un menor. Claro. ¿Y cómo es ese protocolo? Cortito y al pie lo voy a decir, ¿no? Sí. Hay una denuncia, por ejemplo, de abuso, de maltrato. Bien, lo tiene que ver sí o sí un médico, el contacto con un médico, especialista en niños. Sí, es el caso de niños. Posterior a eso, tiene que tener una entrevista con un psicólogo que lo evalúa para ver si está apto para ir a declarar en cámara Gesell. Que ¿sí? no siempre está apto. Exactamente, que no siempre está apto. Tiene que ver ahí si tiene relatos, si tiene una capacidad para poder estar en la cámara Gesell. Una vez que tiene la aprobación, la evaluación de eso, ahí se pasa a la cámara Gesell y es dirigida
en un cuarto que tiene que ser amigable para un niño, ¿no? Tiene que ser no una casita del terror como en la práctica es, porque a veces uno va a las cámaras Gesell y te asusta. Claro, Tiene sí, que sí ser te un ambiente intimida. que genere confianza en el niño y ahí está el psicólogo especialista, que tiene que ser un psicólogo especializado en esa área, y el fiscal, el abogado y el juez de garantías, desde el otro lado, le hacen las preguntas y generalmente por computadora o por una cucaracha le llegan al psicólogo y es el que dice, sí, le hacemos determinada pregunta al menor. Bien. Y ahí, y ahí tiene que haber el famoso relato, si es que hay relato o no, de imputación. Claro, a partir de ese testimonio se guarda y a partir de ahí Se graba. se hace, claro. Y ahí, posterior a eso, que es donde también hay fallas, se tiene que evaluar la credibilidad del testimonio. ¿Sí? Tiene que ser evaluado para determinar si es un relato inoculado, ¿sí? Porque por ahí el nene va y dice una frase, papá me hizo tal cosa o mamá me hizo tal cosa, punto, y no da contexto, nada. Puede ser también algo inducido. Exacto. Puede ser algo inducido también. Se le dice que es implantación de información falsa a los niños, por eso ellos tal vez en cámara Gesell dicen tal cosa o lo dicen mal y ahí son los peritos que son los que tienen que debatir qué es la verdad y la mentira que el niño está diciendo. Claro. Investigar Investigar. Sí, con tácticas. Sí, yo lo que especiales. veo también que hay muchas criaturas que son rehenes y en este caso, ustedes saben que yo estoy con el feminismo en una parte, en otra parte no tanto, justamente por ejemplo en estos casos cuando hay una manipulación fuerte con los chicos, cuando por X motivo, cada cual sabrá, cada madre sabrá por qué lo hace, Por por despecho, dinero, por despecho, por lo que fuese, invalida, o también muchas veces amenazan a los padres y dicen, bueno, si vos no haces X cosas, yo no te dejo ver a los chicos. ¿Te crees que creen que hay una especie de abuso con respecto a eso, de todo lo que está pasando con el feminismo, como que la mujer está no muy empoderada, porque yo no voy a ir contra la mujer, pero digo, se malutiliza. Se malutiliza. Exactamente. Sí, o sea, esto es mi opinión. En este caso, Sí, puntualmente, o sea, sí, a veces se utilizan estas herramientas porque, bueno, anteriormente... no, por supuesto. El no, tema no. es generalizar, ¿no? Para mí son varias aristas y por ahí decir esto es la verdad sería muy soberbio de decir eso. Pero son varios factores. Por ejemplo, en el gobierno anterior, cuando estaba el Ministerio de la Mujer, para poder sustentar, hay que tener el Ministerio de la Mujer, había que presentar estadísticas. Tenemos 20.000 denuncias de violencia de género, 10.000 denuncias de abuso, entonces con eso se justificaban las partidas presupuestarias para sostenerlo. Entonces se incentivaba, aunque la denuncia no tenga asidero, dale, metele porque así podemos justificar la existencia de determinada partida presupuestaria. Eso es un factor, Sí. ¿no? No sé... Lo hemos vivido en carne propia, sin ir más lejos, el tema de la violencia de género. He visto en plazas, que no voy a nombrar dónde porque eso puede perjudicarme, pero sé que ahí en plazas anotaban a gente que supuestamente habían sido golpeadas y las anotaban en el plan que se abonaba en el del gobierno, les abonaba un plan por ser mujeres golpeadas y haber sufrido violencia de género. Está bien. Igual esas cosas son para debatir en profundidad. Claro, Pero, tal cual. sí. y el tema de qué pasa con los chicos cuando no ven a los padres, qué consecuencias tiene. Tan difícil. Muchas consecuencias, desde depresión, suicidios, padres que acompañamos constantemente para que sigan luchando, padres que están 10 años sin ver a sus hijos. Es muy largo el camino, muy largo. 10 años es un montón y vos decís, ¿cómo puede ser que la justicia espere 10 años para resolver algo que hay un niño, más allá del padre damnificado, son los También niños. los abuelos también. Sí, abuelos y los niños, los primeras víctimas acá son los niños. Totalmente. Sus derechos están siendo vulnerados. Nadie escucha a los niños. No hay alguien que represente a los niños. Yo eso es lo que considero de la ONG, que lo vemos constantemente. Por ejemplo, el caso Lucio. El caso Lucio tuvo 7 falsas denuncias. Los abuelos pedían ayuda, pero constantemente en el juzgado. Y nadie los escuchó. Y Lucio estaba en riesgo. Y Lucio Pero hoy no está. Acá también falla el tema, el Estado, porque ¿cómo puede ser que los docentes... Las instituciones. Los médicos cuando iban el nene con el bracito roto... Todo picado, lo lastimaban con cigarrillos. No veían sus lastimaduras en todo el cuerpo. Los ojos lastimados porque ha ido con moritones al jardín, en los ojos. Y cuando
¿Y cuántos casos más o menos hay estimativamente? Es larga Es la larga. estadística, pero... Los casos más y después de recientes. Lucio, en realidad fue Zoe, Milo, fueron muchos casos que siguieron después de Lucio. Hay unas estadísticas que son más de 150 niños que fueron asesinados por sus madres en diciembre. Sí, y todo eso están asentado en la justicia, que hubo una denuncia previa. Exactamente. O sea, hubo un pedido de Sí, ya sea de padres o abuelos mismos que fueron a denunciar este abuso y no fueron escuchados. Qué cosa. Es difícil. Es difícil, Es difícil. el tema. Sí. La celeridad yo creo que es algo fundamental. Hay una denuncia del padre en este caso, toma la denuncia y ¿por qué tardan tanto? Es la pregunta que nos hacemos nosotros como habitantes de este país, es decir, ¿por qué la justicia actúa tan lenta? Pedimos solamente que investiguen las causas, las pruebas. No nos guiamos por relatos, no, basta de los relatos, queremos pruebas fehacientes. No queremos padres detenidos injustamente, no queremos niños separados de sus padres. Solamente que se investiguen las pruebas, cada causa como corresponde. Hay una ley y se debe de cumplir, es tan simple. Claro, porque recordemos también que se separa no solo del padre, sino de toda la familia paternal Paterna, también. sí, exactamente. Yo- Abuelos, sí, no, tíos, es gravísimo. nadie más se puede acercar al niño, o sea, Es no- terrible. Yo te cuento así un caso, un ejemplo típico, ¿no? Depende de la jurisdicción, ¿no? Generalmente cuando tengo un caso, por ejemplo, que el papá hace 5 años que no ve a su hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le van renovando in eternum las medidas cautelares. Eso es en el fuero de familia. ¿Por qué? Porque en la parte penal tiene una denuncia por abuso. Perfecto. Bueno, hacerle la cámara Gesell. Citan a la madre para que lleve a la menor para la entrevista, a ver si está apta o no está apta. No se presenta, la vuelven a citar y ahí pasaron 1 año. y la citan de vuelta y no va. No va. Archivan la causa. ¿Cuántas veces no se tiene que presentar para que la causa sea archivada? Mira, no hay una regla específica, pero por experiencia es 3, 4 veces llaman, tratan de comunicar, pero ¿qué pasa? En este caso la archivan. Y ojo que el archivo no genera estado, porque no es un sobreseimiento. Entonces, cuando el padre, ya archivó la causa, va a buscar la revinculación, ¿qué hace la madre? Vuelve a decir, tengo algo nuevo para aportar en la causa. Desarchivan la causa penal y de vuelta le enchufan la medida cautelar in eternum. 120 días más esperando. Claro, y así. Durante 120 días. Sí, Sí. las perimetrales son de 120 días y así nosotros, yo vengo de un caso particular. Contanos tu caso. Claro. a ver. Yo en realidad vine a Crianza Sana por mi caso, me sentía muy mal, estaba pasando por un mal momento. Mi marido fue denunciado injustamente, las primeras 2 denuncias fueron de violencia de género. En civil, los jueces trabajaron muy bien, no puedo decir que no. Estábamos en la revinculación con la niña y cuando llegó el momento, ella fue a hacer una denuncia penal de abuso sexual, donde ahí eso hizo que se extienda todo mucho más. Y ahora pasamos ya hace 10 años que estamos esperando el juicio por jurado, que parece 10 que... años. 10 años. Y ahora viene nuestro juicio por jurado. Así que esperando para que la verdad salga a la luz de una vez por todas. Durante estos 10 años, Nosotros no sabemos nada de ella, de hecho hemos mandado asistente social, donde nunca aparece el asistente social, en la casa de la niña, no saben cómo viven, dónde está, a qué escuela va, no sabemos nada de ella, hace ya tiempo largo. Dios mío, o sea, está totalmente Sí. sin comunicación. Sin comunicación. Y los abuelos y los tíos también. Todo el mundo. Hay una bisabuela que la quiere volver a ver, que tiene casi 98 años y todavía no llega a volver a verla. Esperando a ese momento, ¿no? Que ojalá suceda. Me contaste, estuvimos hablando ayer que había algo en la provincia hoy, que se iba a hacer una charla. Sí, en Lomas de Zamora, en realidad yo lo descubrí porque la Corte Suprema de Lomas de Zamora salió un comunicado que hoy iba a haber una conversación, una convocatoria a personas para juzgar con perspectiva de género. Yo voy a estar presente, es hoy a las 3 de la tarde, para debatir esto porque detrás de todas estas injurias y mentiras y relatos hay familias que nos están destruyendo. Porque esa niña tiene una hermana, que hoy tiene 6 años su hermana y la quiere conocer. Claro. Y no se dan cuenta cómo la destrucción que genera en una familia todas estas cosas
que podrían hacer tan fácil de investigar y poder solucionar tan rápido si la justicia haría su trabajo como corresponde y no implantaran estas cosas como convocar para juzgar con ideología de género. Eso no se puede. No es legal. No es legal, no se puede. No es legal. No se puede. No tiene una figura legal. No. Que No. vas a ir y vas a Voy a intentar dejarlos que escuchar lo que ellos tienen para plantear y también colaborar también lo que pasa de este lado, para que vean que existimos, personas que sufrimos esta obstrucción de vínculos, falsas denuncias, que estamos acá y que realmente pasa. Bueno, yo quiero también aclarar que trajimos puntualmente el caso de Lucio para empezar a hablar, porque Lucio fue Un caso justamente muy aberrante. No, pero aparte de todo, también fue un crimen de odio por el sexo. Exactamente. Eso es importante también que sepamos. Salieron mensajes de su madre diciendo que eran terribles los mensajes de la madre por solamente ser hombre y tener genitales. Sí. Eso también es importante porque aparte del felicidio fue aparte una muerte por el género. Por el género. Bueno, ¿y cuáles son los procesos aproximados? Por ejemplo, yo tengo una criatura, no puedo ver. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Bueno, primero hay que ver la cuestión de la obstrucción, ¿no? Por ejemplo, si es una cuestión generalmente en la experiencia que vemos en los casos es, primero hacen denuncias con respecto a la violencia de género, lo cual aplican medidas inaudita parte, es decir, medidas donde yo no escucho a la otra parte, se llaman así. Entonces le aplican... ¿Cómo? Repetime esa parte. Medidas inaudita parte, es decir, no se escucha a la otra parte, entonces automáticamente por el relato vos vas a la comisaría de la mujer y la familia, ¿no? Y decís, bueno, fulanito de tal me amenazó, me agrede, me hizo esto, lo otro, me ejerce violencia simbólica, que lo que sea. Listo, sí, automáticamente te ponen las medidas a favor tuyo. Claro, validan el relato de la madre automáticamente sin investigar. Sin escuchar la otra parte y sin investigar las pruebas fehacientes que existen. Eso, y en la práctica se debería investigar, pero generalmente faltan recursos para poder llevarlo, implementar. Es lo que pasa en Argentina, nos encantan traer leyes importadas sin tener los recursos para poder implementarlas. Hay que más capacitación a la gente. O sea, si vos me decís... Más capacitación. Claro, sí. y más profesionales, porque también es se adolece de profesionales capacitados. Bueno, ¿qué pasa? La ley Lucio, quiere explicar lo de la ley Lucio porque es importante, que es esto. La 27709. Claro, o sea, ¿qué pasa? Muchas veces los peritos aplican técnicas de la psicología, de terapia clínica, cuando tenés que aplicar cuestiones forenses, porque la finalidad de la clínica es, tengo un problema, bueno, vamos a ver cómo lo podemos sobrellevar. En la forense es buscar evidencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un perito que no está capacitado, aplica técnicas de diván, cuando tiene que aplicar técnicas de forense. Entonces ahí genera un gran problema, porque además los jueces, en la parte de abuso, y como es un delito en las sombras, básicamente se le toma muy en serio al perito, por más que en teoría no. Pero hay que recordar que la psicología no es una ciencia exacta. Claro. Y muchas veces hablan del abuso sexual como si fuese un diagnóstico clínico, cuando es un tipo penal. Es como que yo te diagnostique homicidio. No. Estrés postraumático en todo caso, pero el abuso sexual no es una cuestión clínica, es un tipo penal que tenés que implementar la conducta. Una vez que la cumplimentás, ahí entra dentro de del Código Penal. Pero, dentro de esa figura. Dentro de esa figura, pero no. Entonces hay mucha confusión, mucha falta de capacitación. Creo que ahí la ley Lucio aporta mucho. La ley Lucio pide, la podés tallar igual vos, pero sí pide que se capaciten. Sí. Los jueces, juzgados, todos, que estén todos capacitados para hacer este trabajo como corresponde. Bien. Pero ¿puedo decir algo más chiquito? Algo que sí, es brutal esto. Dale. Depende del departamento judicial, pero me ha pasado que muchas veces la persona se entera que tiene una denuncia de abuso cuando lo vienen a detener. O sea, no hay un aviso previo. ¿Y qué pasa? Mirá en la práctica, mirá lo terrible que es esto. Le hacen la denuncia, automáticamente le hacen la pericia, a la otra parte no le dicen que le van a hacer la pericia, cosa que vos no puedas poner un perito de parte para controlar eso. Y cuando vos vas y te enterás de la denuncia, decís, bueno, pero quiero cuestionar la pericia. No se puede revictimizar a la víctima. Exactamente. ¿Y entonces? Y entonces es ahí donde la mayoría es condenada. O sea, es muy difícil revertirlo. O sea, ahí tenés que gastar un dineral
en expertos, en peritos forenses para poder hacer lo que se llama una metapericia, una crítica, y lograr convencer al juez para que se pueda ampliar, ¿sí? Y determinar que no va a haber una revictimización, porque ya también es otro punto, se la trata como víctima. Claro. Automáticamente, chao, principio de inocencia. Claro. No hay principio de inocencia. Claro, si vos y yo te digo, es la víctima, listo, él es el culpable, ya está. ¿Para qué estamos haciendo todo esto entonces? Claro. Se meten los principios constitucionales en el último orejón del tarro. Es un horror eso. Debería de cambiar. Exacto. Debería de cambiar. Por eso la perspectiva, la ideología de género criminaliza al hombre, hace lo que es un derecho penal de autor. Y la violencia no tiene género. Obviamente, la no tiene violencia género. no tiene género, ni edad, No tiene ni género, raza, no. Está bien. Nosotros estamos a favor de la ley en 3000/22, que es registro de obstructores. La estamos pidiendo, ya está presentada y queremos que sea ley, que haya un registro de obstructores, que exista. Que exista la ley. Bueno, yo de todo corazón les agradezco mucho que se hayan acercado acá, que hayan compartido con nosotros y la organización está en el Facebook, ¿cómo la buscan? Crianza Sana. Crianza Sana. Está en varias provincias, en Ushuaia, acá en Amba. Quien esté buscando ayuda, bueno, nos puede buscar como Crianza Sana y ahí estaremos. Bueno, gracias por favor, a ustedes por el espacio. Por venir a visitarnos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estuvo muy interesante, espero que les haya gustado. Quédate ahí que ahora venimos con más Huella Guaraní. No te muevas que tenemos un músico importantísimo. Hola, soy Rocío Maidana, conductora de Huella Guaraní. Huella Guaraní es un programa de actualidad donde tenemos diferentes referentes sociales que vienen a contarnos y a charlar con nosotros. Vamos a salir los días martes a las 22:30 horas por Canal 22, otra forma de hacer televisión. Acompañadnos. Belleza, belleza, yo te miro y sin tocarte no te dejo de abrazar. Piel de tu luz, puente en el mar, y en un instante tu inocencia bate el parche y se enciende en la distancia ese faro que me guía cerca del mundo final. Belleza, belleza, yo te miro y sin tocarte no te dejo de abrazar. Piel de tu luz, puente en el mar, y en un instante tu inocencia bate el parche y se enciende en la distancia ese faro que me guía cerca del mundo final. Belleza, belleza, yo no dejo de nombrarte, algún día entenderás. Qué linda canción.
Él es un gran cantautor argentino, Ariel Prat. Gracias, Ariel, por venir. Es un placer tenerte acá en Huella. Gracias, igualmente. ¿Para quién cantaste? Para mi hija Vera. Esta canción fue compuesta entre viajes. Estaba viviendo en España, mi hija nació en España. Y en esa época yo venía mucho a Argentina, a Buenos Aires desde España, y había, ya desde pequeña ella se fue acostumbrando a comunicarse con la cámara conmigo. Por eso en un momento dice, soy un pez tras el cristal, ¿no? Yo te miro sin tocarte, no te dejo de abrazar. Y luego ya cuando, luego vino a vivir con su mami aquí, vivimos aquí, bueno, luego hubo una separación, se volvió con su mami para Zaragoza, la ciudad de España donde vive, y mantenemos siempre este vínculo de la única cámara. hija. Es mi única hija, sí. Y entonces se fue dando esa situación, ¿no? En una normalidad, llamémosla, distinta. Tal vez, muchas veces yo veo más a mi hija que a algunos padres, ¿no? Por supuesto. Y entonces no puedo quejarme, ¿no? La voluntad, el cariño de la madre y su relación conmigo es ejemplar. Es importante eso, Sí. después del programa que pasó, Sí, del testimonio. Sí, claro, ¿no? Yo respeto siempre todos los dolores y todas las situaciones atendibles que tienen que ver con violencia o con las injusticias, ¿no es cierto? Pero bueno, venimos de un patriarcado, Totalmente. de una educación muy machista, y a diario. El otro día estaba caminando por la Feria del Libro y vi como un padre tenía una actitud muy violenta con sus hijos y con supuestamente su mujer. Su cónyuge. Sí, muy violenta, que era muy atendible el tema, ¿no? Y eso es muy habitual, uno se acostumbró en situaciones incluso familiares o cercanas, vecinales. Alguna vez en un pueblo de España alguien dijo, bueno, lo normal, un cachetazo, ¿no? Como una cosa normal a una mujer. Bueno, había un libro que llamaba La mujer virtuosa, que era algo religioso, que donde inducía a la mujer a aguantar todo con tal de que cuando más cosas aguantaba, más virtuosa era. Claro. Sí, eso es parte de una educación, es muy difícil quitársela. A veces Esa sí era doctrina, porque era que venía de generación en generación. Sí, yo conozco casos muy cercanos de padres donde no ven a sus hijos ni los llaman para su cumpleaños, y así está lleno de mucha gente. Uno encuentra 10-1, ¿no? 10-2 casos al revés, que son todos atendibles. Totalmente. Y además sí que hay injusticia, sí, que la justicia aquí tiene un montón de cosas que reparar, por supuesto. Tenemos casos de la justicia, cuando conviene es rápida, cuando conviene no, y en cosas también muy importantes que tienen con los destinos de la patria, ¿no? Y bueno... ¿Cómo ves el destino de la patria hoy? Vos estamos en una situación de mucho ahogo. Creo que mucha gente se está dando cuenta que tiene la mano no solo en las cuentas o en el bolsillo, sino en el cuello. Y bueno, estamos anticipando tal vez días muy bravos que se vengan, y va a depender también de la voluntad de quienes tienen que votar algunas leyes o no. Y la gente creo que está empezando a entenderlo masivamente, lo que fue la marcha de la comunidad educativa. Sí, desde la UBA fue impresionante. Esperemos no retroceder, claro, una casilla hacia atrás, sí, como claro, el juego de ludo, como dice una gran referente. Estamos en un mundo complicado en donde, bueno, tenemos las fuerzas, digamos, del mal regidos por... Me dicen que es del juego de la oca, no del ludo. Sí, no te quería... pero bueno, sí, siempre hay uno puede encontrar ejemplos. Yo siempre recurro a una frase de Adolfo Castello, el querido Castello, que decía, Argentina es un país donde el asombro se ha quedado sin ejemplos, ¿no? Cada vez más. Sí. Pero bueno, hay que tratar de poner todo lo que uno puede
para revertir esta situación, que la gente reflexione, ya que no lo pudo hacer en un cuarto oscuro, que reflexione luego de las decisiones que tomaron y que se den cuenta también que no han hecho lo correcto. Que lo otro podría haber sido mejor, por supuesto, siempre, ¿no? Yo siempre recurro a una frase de Perón que decía: lo mejor es enemigo de lo bueno. Así es, siempre. Y bueno, con la temática esta, como te decía recién, ¿no? Mi hija es muy importante en mi vida, estoy al tanto, a veces la ayudo a hacer alguna tarea. Fui un desastre como alumno, aunque soy docente. Y de los buenos, soy docente y de los buenos. Con una materia propia que la comparto con la antropóloga Liliana Lalane, que se llama Cultura Popular y Carnaval en Buenos Aires. Que fuiste uno de los primeros que nos incluyó las personas trans justamente en la murga, cosa que agradecemos mucho. Hay una canción al final del carnaval que es de principios de los 80, después se grabó, tiene varias versiones, la puedo tocar, ¿no? Sí, bueno. Y con eso nos vamos entonces. Te agradezco mucho que haya venido, es un placer, Rocío, para mí tenerte. El placer es y ojalá pueda hacer una entrevista más extensa y puedas contarme tu historia. Bueno, eso sí, dejamos para otra cuando haya que contar alguna historia, que hay mucho para contar. Sí, bueno, tu vivencia. Para tu libro, ¿cómo se llama? Que está ahora en la Feria del Libro. Pablo Vázquez escribió un libro sobre mí que se llama Corazón y Memoria. Corazón y Memoria, que fuiste a la Feria del Libro. Sí. Ya se presentó por el Grupo Editorial Sur, y ahora estoy esperando un libro mío de relatos de fútbol que va a sacar Editorial Arco, que se llama La pelota me busca. Justo ahora que falleció César Luis Menotti, flaco querido. Bueno, agradecemos mucho la presencia de Ariel Prat. ¿Está bien así? Sí. Prat, porque a veces viste que es un gran cantautor argentino. Nos vamos escuchando una canción hermosa. ¿Qué nos vas a tocar? Al final del carnaval. Al final del carnaval. Bueno, les quiero mucho, un beso enorme, compartan el programa. Hasta la semana que viene, quédate escuchando esta canción que está espectacular. Viciosos elegantes, mocosos y chiflados, fantoches atorrantes, ahora se desbandarán. Miles de lentejuelas rodarán por las veredas, como pirueta sensual lanza llama de ilusión. Para quemarla siempre igual, disfrazada de emoción del carnaval se perderá, prometiendo volver hasta otra oportunidad. Yo quiero vivir en carnaval, no importa el adiós del carnaval. Yo quiero jugar al carnaval. Mi murga es inmensa, vamos locos recorriendo como una espuma eterna y molesta, resistiendo al final del carnaval. Al final del carnaval. Bombitas muertas secas y pegadas al asfalto, travestis empapados, bonita excusa para armar un rock and roll. Mangueros para el vino y una piba en la vereda, se irá con poca histeria detrás del murguero aquel algún rincón. Despertar la nuca igual, aprieta de emoción del carnaval. Él volverá, le prometerá volver y jamás habrá oportunidad.
Yo quiero vivir en carnaval. No importa el adiós del carnaval. Yo quiero jugar al carnaval. Mi murga es inmensa, vamos locos recorriendo como una espuma eterna y molesta, resistiendo a que al final del carnaval, 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 al final del carnaval